Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a analizar las altas cargas de refrigerante en un equipo de refrigeración visto desde el diagrama de Mollier. Hay que tener en cuenta que en una carga completa de refrigerante se posee un excelente flujo másico, correctas presiones de succión y descarga, así como sobrecalentamientos adecuados y ligeros enfriamientos, como la correcta relación de compresión y por ende un excelente o adecuado consumo energético por parte del compresor. Bien, ahora vamos a analizar el diagrama de Mollier de un equipo con correcta carga refrigerante. Aquí tenemos el ciclo con los diferentes puntos que vamos a analizar y nos vamos a encontrar la siguiente situación. Veamos los puntos aquí ubicados, bien, de todo el ciclo, y nos vamos a encontrar en este caso que vamos a tener una baja o nula diferencia de las temperaturas del refrigerante a la salida del compresor y entrada del condensador, por lo general menor de 1 o 3 grados Celsius. También las temperaturas estas son adecuadas en el sentido que deben ser menores de unos 100 grados Celsius, dependiendo pues obviamente las condiciones del sitio y del tipo de refrigerante. Nos vamos a encontrar aquí en sus enfriamientos normales, su enfriamiento de condensador de uno menor de 6 grados Celsius y su enfriamiento adicional o de línea líquido menor de unos 3 grados Celsius. Con respecto a los sobrecalentamientos, nos vamos a encontrar sobrecalentamientos normales del orden de un sobrecalentamiento útil de 3 a 8 grados Celsius, pues ya depende mucho de la situación del equipo y la condición de operación, pero por lo general estoy dando unos datos, unos rangos allí especialmente que se consideran normales, y el sobrecalentamiento de la línea de succión menor de unos 15 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en el equipo cuando tengo una alta carga refrigerante con relación a las presiones de operación. Entonces, en las primeras etapas de la carga se va a obtener un alto flujo másico de refrigerante y eso va a influenciar en unas elevadas de presión de succión y descarga. Miren como estamos viendo aquí que se están elevando y aquí también las vamos a ver. Entonces vamos a tener presiones por encima de los niveles normales de diseño del equipo cuando nos pasamos de carga de refrigerante. Con relación a las temperaturas del sistema vamos a ver variaciones. En primer lugar, se posee un nulo sobrecalentamiento útil o de evaporador y un bajo sobrecalentamiento de succión por el alto flujo másico, pero hay que hacer las siguientes observaciones. Hay un incremento de la temperatura de evaporación y de la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador. Obviamente estamos subiendo las presiones de succión y también vamos a tener un incremento de la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor ligeramente, porque simplemente estamos subiendo un poquito las presiones de succión y eso lo vamos a verlo acá. Entonces aquí vamos a ver que mi temperatura de evaporación se va a subir. Obviamente mi temperatura de refrigerante a la salida del evaporador también lo va a hacer, como la temperatura de entrada al compresor, simplemente por el efecto que tenemos nosotros al subir las presiones de succión. Sigamos nuestro análisis y aquí va a aparecer algo bastante interesante, que a pesar que se incrementa ligeramente la temperatura del refrigerante que llega al compresor por su flujo másico que está aquí, se dan realmente unos ligeros incrementos de la temperatura de descarga del compresor. Solamente son bastante ligeros y a la entrada del condensador obviamente por la mínima diferencia que existe entre ellas. Entonces si este sube un poco, obviamente este también se va a incrementar ligeramente, pero son incrementos prácticamente ligeros. Miremoslo aquí y miremoslo acá. Bien, ahora al tener una alta presión de alta o descarga o de condensación, pues obviamente vamos a tener una alta temperatura de condensación y esta alta temperatura de condensación va a producir un ligero incremento de su enfriamiento de condensador con el mantenimiento, puede ser, o reducción ligera de la temperatura del refrigerante a la salida del condensador. Entonces vamos a verlo aquí en esta animación, vamos a observar esto, la reducción o el mantenimiento de dicha temperatura. Muy bien, pero si calculamos su enfriamiento del condensador, simplemente se va a incrementar. Ahora el refrigerante en la línea líquido pues
va realmente a realizar una muy poca disipación de calor, por tanto se reduce el enfriamiento adicional o de línea de líquido, que es el que ocurre en esta línea, pero se incrementa el enfriamiento total. ¿Por qué razón? Porque hay que sumar el enfriamiento de condensador más el enfriamiento de la línea de líquido, que prácticamente se mantiene estable. Entonces podemos tener aquí a la entrada del capilar, en este caso nuestro elemento de expansión, unas ligeras modificaciones o ninguna modificación con respecto a su temperatura cuando va a entrar al capilar. Veámoslo aquí. Bien, veamos otros parámetros a tener en cuenta. Entre ellos vamos a verificar que en este caso vamos a tener un incremento de la potencia de consumo eléctrico del compresor por la alta presión de descarga, aumento de relación de compresión y aumento del flujo máximo de refrigerante, como estamos observando aquí. Con respecto al aire que entra y sale del condensador, vamos a tener un alto diferencial de temperatura, por lo general mayor de 7 grados Celsius, y eso es debido a la alta presión de descarga que se posee en ese momento y por tanto alta temperatura de condensación y alto flujo máximo. Bien, ahora vamos a analizar cómo sería nuestro diagrama de Molière comparando un equipo con una correcta carga y una alta carga de refrigerante. Entonces en este caso aquí tenemos el equipo con la correcta carga en verde que analizamos anteriormente, y resulta y acontece que nuestro nuevo diagrama va a estar en rojo, así como estamos viendo aquí. ¿Qué observaciones tenemos de nuestro nuevo diagrama? Primera observación, tenemos un incremento de las presiones de succión y descarga, una alta relación de compresión y un incremento del flujo máximo. Vemos aquí que tenemos nueva presión de descarga y una nueva presión de succión. Con respecto aquí a los sobrecalentamientos, vamos a tener sobrecalentamiento bajo o nulo, útil o de evaporador, con un bajo también sobrecalentamiento de succión o ambiental que le llaman. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a tener unos ligeros incrementos ya de las temperaturas del refrigerante a la salida del evaporador y entrar al compresor. ¿Por qué razón? Porque vemos que ya estamos más arriba, como estamos viendo aquí. Entonces podemos experimentar esa situación con respecto a las temperaturas que salen del refrigerante, que sale del evaporador y que entra al compresor. Muy bien, sigamos ahora. Veamos que estas situaciones van a influenciar mucho en las temperaturas de descarga del compresor y de entrada al condensador. Entonces vamos a tener aquí unas bajas o nulas diferencias entre ambas temperaturas, por lo general menor de 3 grados. Y prácticamente estas dos temperaturas, como son casi iguales, vean que están casi pegadas en la campana, lo cual trata de decir que estoy igualando prácticamente a la temperatura de condensación. Entonces esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta situación que está aquí y por ejemplo la diferencia entre la temperatura del refrigerante que sale del condensador y la de condensación, por lo general está muy cerquita, estamos hablando de casi 3 grados una diferencia cuando tenemos esta situación. Ahora la siguiente situación, análisis que tenemos aquí es el siguiente, están los subenfriamientos. Como ven, tenemos un incremento del subenfriamiento de condensador, mírenlo, que antes estaba por aquí, ahora tenemos esta distancia. Entonces eso se va a reflejar mucho, y una condición muy especial de esta situación de alta carga refrigerante que hay que tener en cuenta, que los subenfriamientos aquí de condensador pueden ser mayores de 6 grados Celsius sin ningún inconveniente. Entonces hay que sospechar ya de una alta carga de refrigerante, mientras que el subenfriamiento adicional prácticamente se mantiene o sí podemos decir que se mantiene o varía muy poco, que está por aquí, pero vemos que el total se incrementa. ¿Por qué? Pues recuerde que el total es la suma del subenfriamiento de condensador más el subenfriamiento adicional. Entonces tenemos prácticamente podemos medir nosotros el subenfriamiento total y vamos a tener un subenfriamiento bastante alto, o sea, bastante alto es bastante alto. Bien, la otra situación tiene que ver porque ahora puedo experimentar aquí un mantenimiento o una leve reducción de la calidad de refrigerante a la salida de la válvula. Vemos que este punto estaba antes por aquí y ya se está corriendo por acá. Entonces podemos también experimentar esta situación. Vamos a ver el siguiente ejemplo práctico para poder analizar todo lo que hemos dicho y poder sacar las conclusiones respectivas. Bien, vamos a hacer la prueba de sobrecarga refrigerante con el equipo. Antes de ello vamos a monitorearlo. Tenemos conectado aquí el C-Trap 120 Hz, temperatura de recinto 8.2,
una carga de 285 vatios. Vamos a ver aquí, corriente 4.5 amperios, 325 vatios. Un diferencial de temperatura de entrada y salida del aire condensador de 6 grados. Más aquí, tenemos una presión aquí de 195 psi y en alta, y tenemos unos 33 en baja aproximadamente. Muy bien, vamos a ver aquí las temperaturas. Vemos temperatura ambiente aquí 33, temperatura de refrigerante a la entrada del compresor menos 7.5, salida 43.8, entrada al condensador prácticamente la misma, una diferencia muy mínima. Salida aquí del condensador 38 grados Celsius, entrada al elemento de expansión 36.8 y salida aquí del capilar menos 13 con una salida del evaporador menos 14. Recordemos que este equipo tiene una pérdida de allí un poquito de presión que me está haciendo este valor acá. Muy bien, entonces ya con eso vamos a proceder a hacer la sobrecarga. Aquí vamos a pasar un poquito de refrigerante extra para ver cómo se nos comporta nuestro equipo. Bien, ya agregamos aquí la carga extra de refrigerante. Estamos trabajando con 290. Vemos que la temperatura del recinto se incrementó. Vean que seguimos manteniendo la misma carga térmica. Aquí tenemos los datos, tenemos la misma frecuencia, ¿cierto?, del compresor. Vean el diferencial de temperatura ahora entre el aire 32 y salida del condensador 39. Aquí se nos ha subido un poquito, observen esto. Bien, la potencia de consumo del compresor ha incrementado. Vean lo que estamos en 358 y la corriente se incrementó un poquito. Recordemos que tenemos más flujo másico. Vamos a ver nuestra presión de descarga, está alrededor de casi 225 psi, véanlo allí. Y nuestra presión de succión está en 42 o 43 psi, como pueden observar aquí. Muy bien, y pueden observar aquí. Correcto, tenemos la mirilla, vean, totalmente llena. Correcto, ahora vamos a analizar las temperaturas. Vean la temperatura ambiente, 33 grados. Vean temperatura aquí, salida, descarga. El compresor dice 48, aquí entrada del condensador 49. Bien, a ver, vamos a analizar más tarde estos valores. Pueden ser un error aquí los sensores, pero realmente son iguales. Vean la salida, la temperatura de refrigerante, salida del condensador 36.5. Entrada al capilar o elemento de expansión 36.3. Prácticamente vemos las mismas, veanlas aquí, prácticamente las mismas. Vean la temperatura de refrigerante, salida de la válvula menos 8.2, subió porque nos subió la presión de succión aquí. Y vemos que aquí tenemos a la salida menos 8.6, prácticamente iguales, ¿cierto? Bien, mientras que la temperatura a la entrada aquí del compresor de refrigerante, a la entrada del compresor, también se nos subió un poquito, véanlo acá, estábamos menor, estamos menos 2.7 y ahí se nos ha mantenido. Muy bien, entonces es muy importante analizar estas condiciones de sobrecarga del equipo para ver cómo nos vamos a enfrentar hasta cuando tengamos esta situación aquí. Pero por el momento podemos ver, podemos sacar unos interesantes análisis aquí con respecto a los enfriamientos. Vemos en este caso que el sobrecalentamiento, disculpen, de evaporador útil es prácticamente nulo y aquí se ha reducido bastante. Muy bien, entonces vamos a analizar esos datos y sacaremos las conclusiones respectivas. Bueno, ya he visto el video, vamos a ver ahora, vamos a construir el diagrama de Mourier para el ejemplo visto de este equipo. Correcto, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos colocado los datos aquí en esta plantilla que acá le llamamos. Vemos aquí las temperaturas del refrigerante a la salida del compresor 49, entrada al condensador 49 grados Celsius, salida 36, entrada a la válvula 36, aquí salida del evaporador menos 8, disculpen, entrada de evaporador menos 8, salida de evaporador menos 8, prácticamente no tenemos un sobrecalentamiento aquí. Y entrada al compresor menos 3, teniendo presiones aquí de trabajo de 225 psi manométricas, bien, en alta, y presión de 41 psi manométricas en baja. Aquí tenemos su equivalente en varios absolutos para poderlo dibujar en el diagrama. Bien, correcto, aquí tenemos ya nuestro equipo, ya con las temperaturas para referencia, y vamos a construir nuestro diagrama. Lo primero que hacemos es dibujar las curvas de presiones que tenemos aquí. Miren aquí, la de alta y la de succión. Correcto. Ahora vamos a comenzar a colocar los puntos. El punto F, vean aquí, menos 8 está por aquí. Seguimos con el punto G, menos 3, está muy cerquita, vean que está bastante cerquita, vean que nos está dando lo que habíamos predicho
en unas filminas antes sobre la situación de los sobrecalentamientos que son bastante bajos. Vean, el caso del evaporador es cero, prácticamente cero, y mientras el caso de este, pues tenemos un sobrecalentamiento, pero está bastante bajito, que está alrededor de unos aproximadamente unos 5 grados. Mírenlo allí. Siguiente, miren dónde estamos descargando. Miren, prácticamente estamos junto a la campana, lo cual habíamos dicho anteriormente que esta es una situación muy especial, sobre todo en esta condición. El punto B y el punto A, vean, son prácticamente los mismos, 49 y 49. Ahora vamos para el punto C. Punto C tiene 36 grados, lo ubicamos por aquí aproximadamente, veanlo aquí. Vemos que tuvimos aquí, vean, prácticamente tenemos un subenfriamiento bastante alto, porque aquí estaría condensando en 48 grados y estoy saliendo en unos 36. Vean la diferencia, 8 grados, bastante alta, más o menos por aquí, no más todavía, porque si este es 48 tengo 12 grados de diferencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Miren cuánto se incrementó ese sobrecalentamiento de condensador, característico de este tipo de condición de alta carga refrigerante. Mientras que el punto D está en unos 36, o sea, prácticamente estoy aquí, lo puse aquí mismo, lo puse separado porque realmente la diferencia es de décimas. Entonces, para que pudiéramos ver que existe una pequeña diferencia, entonces por esa razón se colocó aquí. Esto no está a escala. Muy bien, entonces sigamos. Vean que el sobrecalentamiento, el subenfriamiento adicional se mantiene, o sea, prácticamente no varió. Ahora vamos al punto F, que es el punto de salida del elemento de expansión que tenemos aquí. Veanlo aquí lo tenemos. Muy bien, entonces ahora sigamos nuevamente nuestro análisis y ahora vamos a dibujar la gráfica. Vean aquí, que es lo más interesante, donde tenemos nuestra gráfica. Vean, la gráfica que dibujamos concuerda prácticamente con la gráfica modelo la cual hicimos. Entonces vean aquí las consideraciones de un equipo cuando tiene una alta carga refrigerante. Vean. Pero para mí uno de los datos principales a tener en cuenta es que esta temperatura que sale del compresor y entra al condensador, unos son iguales, pero están muy cerca de la temperatura de condensación. Eso es un dato muy importante. Y al igual que el subenfriamiento total es bastante alto. Veanlo aquí. Este subenfriamiento total está haciendo alrededor de, si estamos condensando en 48 grados menos 36, estamos hablando de prácticamente unos 12 grados de subenfriamiento total. Entonces, cuando tenemos unos enfriamientos totales muy altos, como en este caso, hay que tener en cuenta que podemos tener una alta carga refrigerante aquí, y tenemos que confirmarlo no solamente con estos subenfriamientos bastante altos, sino con los sobrecalentamientos bastante bajos y duros en el caso del sobrecalentamiento de evaporador, como está aquí. Entonces, muchas gracias por este video y nos vemos en otro.